¿Cómo están? ¿La Cele estás comiendo? Buenas tardes, profe. Sí, parezco un lorito, estoy comiendo semilla de girasol, Ay, qué rico. Hola, Rocío. la merienda de la tarde. Qué rico. ¿Cómo va? Bien, hola Pame, hola Lucila. Hola, hola, ¿cómo va? Bien. Vieron que nos queda re poquito. Eh, ya la semana que viene comenzamos con la última unidad, ¿sí? O sea que hoy vamos a ver el último elemento del segundo momento de Sabino, que es el marco metodológico. El técnico, vamos a hacer algún tipo de ejercitación, pero no es teórico, es la acción de ir a recolectar datos, ¿bien? Así que, bueno, vamos a empezar, ya les voy a decir bien el plan, pero bueno, primero les pregunto sobre, ¿vieron la publicación del seminario de investigación? No sé si les habían avisado por otros medios, porque yo no tengo nada que ver con la organización, pero lógicamente que la materia se encuentra íntimamente vinculada. Entonces, Sí, lo vimos y después tuvimos una reunión también. ah, eh, bueno, igual la reunión fue aparte, nada que ver a lo del seminario, sí. pero el tema es en realidad que nosotros el jueves cursamos presencial, Sí, no se suspenden las clases, ¿eh? claro, pero decía obligatorio el tema de, ¿De la asistencia? sí, de metodología, decía para los que cursan Ah, pero ustedes metodología no. 1 Sí, es pero obligatorio, por eso nos claro, quedamos. pero en el día, si les tocara, si fuera el seminario el viernes, Ah, ok, ok. claro. Eh, Perfecto. claro, por eso esta materia, yo, la comisión que tengo el jueves que viene, sí, no tenemos clases, digamos, vamos al seminario, pero ustedes no, o sea, queda en sus docentes. Está, Ah, lo perfecto. que, lo que sí capaz que está bueno es asistir, pues lo leímos todos, pero obviamente no nos podemos quedar hasta la última hora en algunos casos No, porque igual no. es todo el día. Vieron, por ahí se conectan Claro, en algún momento, porque por lo sí. general, no creo este año, por lo general no queda grabado, no es como el otro del Congreso, pero está bueno, a ver, por varios motivos, ¿no? La universidad tiene tres funciones. Primero, por un lado, la docencia, ¿no? Con lo que ustedes están haciendo con las materias. Por el otro lado, que ustedes mismos, o sea, son las tres patas de toda universidad, que es históricamente dentro de la función de la universidad, que la formación universitaria no solo se remite a cursar y aprobar materias, sino que es mucho más amplia, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en investigación, esto de poder investigar, de saber cómo, de ser partícipe, ustedes ya como estudiantes pueden ser partícipes de proyectos de investigación que se aprende haciendo, porque nosotros acá vemos alguna teoría, pero la verdad que es como aprender a andar en bicicleta desde un libro, ¿no? Es bastante difícil. Entonces, está esa posibilidad y después lo que es el área de extensión, que también es la tercer pata que va vinculada a extensión, es todas aquellas actividades que debería estar unida a la investigación, todo lo que es producto de esta nueva generación de conocimiento se lleva para servicio de la comunidad, por eso es de extensión, es como la extensión del salir de las paredes de la universidad, por así decirlo. Entonces, que hay múltiples formas, ¿no? Como por ejemplo capacitaciones, no sé si han ingresado alguna vez a la web del IUR, que hay capacitaciones, diplomaturas, bueno, todo eso está abierto a todo el público, no es que es solamente para los estudiantes internos. Por otro lado, por ahí se pueden hacer programas, por ejemplo, no sé cómo lo están manejando en la virtualidad, pero en presencial los estudiantes van y participan de un montón de eventos, por ejemplo, vieron por ahí los programas deportivos en los chicos, en las escuelas, bueno, entonces se participa, o las maratones desde la organización, vieron la asistencia, vieron que tiene que haber postas, que se les pasa el agua a los participantes, bueno, todo lo que sea respectivo, obviamente, a lo disciplinar. Hola Jessica, entonces, esas cosas que se aprenden en la práctica, no en los libros, ¿no? Entonces, Hola, está profe, bueno. perdón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Profe, Eh, si apago un cachito la cámara es porque estoy merendando, tranquila. por las dudas. No hay problema. Bueno, entonces eso por un lado. Por el otro, a nivel, digamos, de currículum o bono en puntaje docente, también suman muchísimos puntos, ¿no? Porque siempre la formación, mira, obviamente competimos por lugares laborales, por puestos, entonces, ¿cómo competimos? Son dos patas, la experiencia laboral y la formación. Y en educación física, por lo general, lo que es la formación es como la pata floja, ¿vieron? Porque somos tan pragmáticos que
donde más se puede competir todavía es a nivel de formación. Entonces, bueno, está bueno. Y esto no es solo para la universidad, sino para todos los ámbitos, ¿no? La escuela, o sea, no es lo mismo una persona que, obviamente, que tiene más formación que la otra, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, y el tema es que la educación física es tan amplia que uno tiene que ir como, entonces, son muchas dimensiones en las que uno se puede especializar, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Bien. Así que bueno, me parece que es importante para eso. Y después con respecto a esta cátedra, sí, la actividad que hay, si quieren, obviamente pueden participar en algún momento que puedan, pero miren, ¿qué es lo más importante? Que ustedes van a exponer, ahí les voy a decir, no sé si vieron el cronograma, pero que puedan identificar los elementos que hemos visto, ¿no? En los trabajos que van a presentar, esa sería la idea, ¿no? De que yo sienta que pueda comprender de qué están hablando. ¿No? Es como si, no sé, yo me veo en un congreso de física cuántica y difícilmente tal vez pueda comprender algo porque me faltan herramientas conceptuales para captar esa información, ¿no? Entonces, bueno, es este ejercicio de ver qué tanto estoy comprendiendo lo que están diciendo. Y exponen todos, o sea, desde los docentes, investigadores, lo que se está investigando en el IUR, por ahí también hay investigadores invitados externos. Vi también que hay, por ejemplo, dos tesistas, que entre esas está Aileen Müller, que es Bedel de ustedes, así que haber presentado su tesis, entonces, bueno, ellas contarán de qué trata, o sea, todo el trabajo de investigación completo, que ya está terminada la tesis, así como vi también que hay estudiantes que están en proceso, que no han terminado, pero bueno, presentan por dónde van con su trabajo, pues, todo, no se presenta el problema, ya. Y después hay grupos de estudiantes avanzados que van presentando, no sé qué presentarán, pero van presentando otros tipos de trabajos que en este tipo de congreso no solo se presentan proyectos de investigación, sino todo lo que está relacionado, digamos, con el conocimiento científico, ¿no? Entonces, como muy interesante y para todos los años se tiene que hacer esto, todas las universidades lo tienen que hacer, por lo menos una vez al año se tiene que comunicar. La ciencia tiene que ser transmitida. Creo que eran unas características que tienen ahí de la ciencia. Si no se comunica, si no se transmite, si yo investigo y no le cuento a nadie lo que encontré, no tiene sentido la ciencia. Es más, se dice que eso no es ciencia. ¿Bien? Tiene que ser divulgada y tiene que haber difusión y divulgación. Lo van a ver en la 2 bien qué es eso. Pero esto de comunicar, ¿bien? Ese es el sentido. Así que bueno, como experiencia me parece, sí, creo que hay un trabajito práctico que desde el área, creo que son los elementos a identificar nada más, a modo de guía, no es que lo tengan que completar, ¿sí? Pero por lo menos de última lo hablamos la clase que viene acá. Que la clase que viene, aprovecho y les digo, miren, la clase 11 a nivel teórico ya empezamos en estadística, ¿bien? En la última parte, como herramienta de análisis de datos. Como es más complicado y quiero y necesito que hagamos, porque hemos visto teoría, 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 necesito que hagamos algo de práctica y me pone como un poquito nerviosa, entonces esa clase, les voy a dar más tiempo para que procesen, porque es un montón de material y es matemática pura, ¿sí? Que igual hay aplicaciones, les voy a mostrar hay un montón de recursos tecnológicos que nos sacamos las cuentitas nosotros, pero sí es poder comprender cuáles son los conceptos, de qué está hablando, qué es lo que se calcula, ¿no? Por lo menos lo básico, básico. Miren, es así porque estadística por lo general, ustedes no lo tienen, pero estadística en otras carreras son materias anuales, es una materia estadística. Yo la tuve como materia, por ejemplo. Entonces es un mundo, ¿bien? Pero bueno, por lo menos que sepan, si es que no saben, de qué se trata la estadística, ¿no? ¿Qué hace? Em, Así que la semana que viene no vamos a ver esa clase, sino que vamos a trabajar, como yo les había dicho, la clase pasada dígame si no se los dije, pero en mis registros está eso, que íbamos a ver, trabajar con el experimento Milgram para ver, ¿no? Como casos concretos, ejemplos concretos, para poder identificar todos los elementos y por otro lado, les voy a dar para que ustedes puedan armar así en grupo toda una construcción, no un proyecto entero, obviamente, sino esto del problema, objetivo, ¿no? Hipótesis, bueno, todas estas cuestiones que hemos visto. Con qué instrumentos, bueno, y si alcanzamos a hacer, les voy a armar como una especie de guía para que ustedes puedan ir armando y la idea es que lo hagamos acá. Em, y la idea sería buenísimo si podemos alcanzar a aplicar o por lo menos que traigan para la otra clase y ahí con esos resultados utilizamos la estadística que puedan aplicar o construir una encuesta, ¿bien? Un cuestionario. Hola, profe, Eh, buenas tardes. Hola Pame, hola Maca.
Claro. Te interrumpo un cachito para avisarte que Reggie más tarde te manda un mail. No, no se sentía bien y está en la guardia y no va a llegar Bueno, a qué la clase. tranquilo. Después te avisa Yo igual. igual ahora lo anoto, no te preocupes. Porque si no me olvido. Gracias, Pam. Bueno, eso. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Hoy es 24. Proyecto van a armar en la 2, ¿sí? Pero bueno, por lo menos que empecemos a hacer como algo de ejercicios para que puedan plasmar la parte teórica. Hoy tenemos la clase de muestra, que vendría siendo, repaso, tenemos el primer momento proyectivo de Sabino. ¿Se acuerdan? ¿Qué elementos contemplaba el momento proyectivo? No sé si han empezado ya con el TIF, pero deberían, porque no nos queda mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué va en el momento proyectivo de Sabino? ¿Con qué empieza un proyecto de investigación? Organiza el proceso de investigación en los cuatro momentos. Pero ¿qué hago? ¿Qué constituye el primer momento? ¿Qué hago en el primer momento? ¿Qué elementos hay? ¿Qué hago? Planteo el problema. Claro, la Bien, definición del problema o el objetivo, digamos. problemas, objetivos, o no, y, porque son elementos distintos. Bien, ¿qué más? Todo lo que hablaba Inoue de problematizar, ¿cierto? A partir de hacerme una pregunta, la pregunta problema, objetivos. Bien, ¿qué más? Era lo de la hipótesis, Mm, mm, mm. el análisis ¿Análisis de qué? de lo que iba a ser toda la observación del planteamiento del problema. ¿De cómo? ¿Vos decís del cómo? Eso, Sí, eso es el segundo momento, el metodológico. ok. En el primero, el proyectivo es el qué. No sé si eso les ayuda a pensar, digamos, es el qué. ¿Qué voy a investigar? Bien. El segundo es cómo lo voy a investigar. El tercero, digamos, lo investigo, propiamente dicho. Y el cuarto lo analizo. Analizo lo que investigué. En realidad todo eso es investigar, pero tal vez así. Bien, ¿qué más? Me falta un elemento en el proyectivo. Problematizar, ¿no? Con toda su construcción técnica. ¿Qué más? Los fundamentos eran. Eso es ¿No era parte lo de las de problematizar. variables? El fundamento es parte, está dentro de problematizar. Sí, perdón. ¿No era lo de las variables, las ¿Qué cosa? posibilidades, las distintas variables que podían encontrar de esa observación? Eso está dentro del problema. O, no, Ok. no estoy no entiendo muy bien, pero entiendo como que sí, las variables son parte del problema, son las protagonistas del problema. Una cosa son los momentos de investigación o los pasos, le dice Hernández Sampieri, o sea, predecir qué hago primero, qué hago después. Otra cosa son los elementos de investigación, pregunta, objetivo, hipótesis, ¿no? Diseño de investigación, enfoques metodológicos. Y otra cosa son los elementos técnicos que constituye cada uno de esos elementos. ¿Sí? Elemento técnico de un planteo problemático. La relación entre las variables, la unidad de análisis, anclaje temporal y espacial. ¿Se acuerdan que algo hicimos, ¿no? Con la hoja en el Drive, ¿se acuerdan? Que vimos el ejemplo y fuimos identificando. ¿O no? ¿Se acuerdan o no? Lo hicimos, ¿cierto? ¿No? Esperen. La clase pasada vimos hipótesis. Sí, eran cuatro momentos, que estaba la técnica, o no, no es eso. No, está bien, pero esperen. ¿Se acuerdan que hicimos hipótesis o estoy confundida? Bien, esperen. La clase pasada, ¿no? Bien, esperen, porque miren, las comisiones, hay unas que vamos al día, otra que perdimos dos clases y con ustedes perdí una clase. Entonces estoy en distintos momentos con cada grupo, esperen. Claro, la Esperen que clase voy a mis pasada apuntes. hicimos el Sí. parcial, profe. Ah, listo, me está faltando. Bien, perfecto, gracias, gracias chicas. Bien, entonces no, esperen, es así la planificación de clases.
Vamos desfasada, digamos, porque nos había faltado una clase. Entonces, la clase pasada fue el parcial. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que tenían que hacer el cuestionario, ¿cierto? De los parciales, que ahora vamos a esa revisión. Me comí una clase, perdón, me salté una clase. Bien, y vamos a ver hipótesis, ¿sí? Así que ahora vamos a aclarar. Entonces, la clase que tienen de esta semana, la 10, que es muestra, la vamos a ver la clase que viene. La otra, vamos a hacer la práctica y la otra, vamos a empezar con la unidad 4, ¿bien? Que es estadística. ¿Se entendió? Entonces estamos desfasados una clase y yo voy a desfasar otra para hacer prácticas. Entonces, vamos, la clase 11 de la semana que viene, que les va a aparecer en el campus, la vamos a ver 2 semanas posterior, ¿sí? Es lo último. Igual eso no se preocupen porque es lo último que vemos, ¿sí? Ya es la parte de cómo analizar los datos, nada más. ¿Qué es lo más importante? Es todo lo previo. Entonces, lo previo tiene que quedar muy bien claro, ¿bien? Por eso me preocupa más. Bien, yo me salté una clase. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdonen. Eh, Vamos ahora a controlar. ¿Se acuerdan que tenían que hacer los cuestionarios? Les aclaro, la evaluación, o sea, la nota de los cuestionarios no es por nota numérica ni nada, simplemente va a ir aprobado o ausente quien no lo haya realizado, ¿sí? Tienen tiempo todavía para hacerla. Pero bueno, la idea que les había dicho, el objetivo es para que ustedes puedan ver en qué nivel están con respecto a la definición conceptual. Y a mí me sirve para ver el grupo más o menos cómo está. Entonces, vieron que en un múltiple opción ahí no pide fundamental. Entonces, como digo, bueno, marco la que más o menos me parece que puede llegar a ser, pero tampoco sé bien por qué, ¿cierto? O por ahí hago tatetí y le pegué, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo algunas, pero la idea sería mejor que si tienen alguna duda conceptual específicamente, puedan decirme concretamente y lo vamos viendo, ¿sí? O alguna duda concreta de alguna pregunta en particular, pero si no, lo vamos viendo acá. Claro, lo que más me generó a mí incertidumbre, profe, es que, más allá de que diga aprobado, no te menciona en qué te confundiste. Entonces, Bien. capaz que hay algo que yo digo, en esto estaba confundida, y no sé si realmente era en eso o era otra cosa. Bien, sí, eso yo, este examen yo no lo he elaborado, no elaboro, creo que se los he dicho, de este tipo de examen en esta plataforma, entonces cada plataforma tiene su particularidad, pero no está armado para que ustedes vean las respuestas, porque se supone que es un instrumento de aprendizaje, entonces si no saben cuáles son las correctas, o sea, estamos en problemas. Entonces, yo estaba hablando con el área de a distancia para que modificaran eso y ustedes pudieran ver las respuestas, porque yo sí las puedo ver y yo pensaba que ustedes también las podían ver, ¿no? En una comisión me dijeron que no. Entonces, bueno, ahí vamos. Van a ver que ahora las van a poder ver al compartirles la pantalla. Pero bueno. Igual el primero, este se aprobaba con 40, así que en realidad como que la mayoría probable que esté aprobada. ¿Ven? Pero bueno, voy a agarrar a cualquiera al azar, ¿sí? Fíjense. Bueno, la idea acá, ¿cómo yo sé si comprendí el concepto? Y logrando fundamentar, ¿no? ¿Por qué esta es la correcta y por qué esta es la incorrecta? Sería esa la idea, la lógica. Así que vamos viendo puntualmente y la idea, si saben, si pueden, es fundamentar. Por ejemplo, esta porque es falsa, ¿no? La investigación científica comienza por la hipótesis que se plantea para generar el proceso de investigación. ¿Por qué es falsa? Porque la investigación científica comienza con la definición de un problema. Bien. Hay Hipótesis autores. dijimos que era lo último, casi. Bien, y la hipótesis, que es la que vamos a ver la clase pasada, que iba a ver, no, perdón, esta clase vamos a ver hipótesis, chicas, tengo un mambo, y más esta hora los viernes, yo es como, bien, lo vamos a ver enseguida. Hipótesis es uno de los elementos del segundo momento de Sabino, del metodológico, bien. Bueno, bien, como dice Cele, acá hay una disputa, por así decirlo, entre autores. Van a encontrar autores que dicen que comienza a partir de un problema, ¿no? De la observación de un problema. Y van a haber otros autores que dicen, como Hernández Sampieri, que comienza por una idea, no por un problema, ¿no? Y lo van a ver graficado esto con un foquito, vieron prendiéndose esto, del que se prende el pensamiento. Entonces, pero ambas son válidas, ¿sí? Porque yo puedo comenzar una investigación a partir de una problemática que observo,
o puedo comenzar a partir de una idea, como por ejemplo, que no necesariamente es un problema, como decir, bueno, me pregunto, no sé, ¿la educación física satisface las necesidades de la sociedad actual, o sea, de las nuevas generaciones? Y no estoy hablando de un problema en sí, estoy preguntando, ¿no? A ver si quiero saber si estamos a la altura, está en acorde, en coherencia con lo que las nuevas generaciones requieren. Bien, y no necesariamente es un problema en sí, ¿sí? Como podría ser estudiar, supónganse, la deserción universitaria, ¿no? O la deserción escolar, el abandono escolar. Eso es una problemática, ¿no? Que abandonen la escuela, que no se terminen los estudios, es un problema. Bien, las características del conocimiento científico. A ver, bueno, ve que ahí tienen la correcta abajo, pero díganme, de las que incorrectas, ¿por qué son incorrectas? ¿Qué elementos son los que no corresponden a las características del conocimiento científico? ¿Qué dicen? A mí lo que me resonaba en esa es de lo que es infalible. Eso era la palabra que Bien, por ahí más me hacía ruido. bien. Sí, porque lo demás, en la segunda, lo demás es pertinente, ¿cierto? ¿Tiene lenguaje científico la ciencia o el conocimiento científico? Sí. ¿Es riguroso? Sí. ¿Sistemático? Sí. Claro, es falible. Una de las características de la ciencia es que es falible, puede fallar. Bien. En el primero, Predictivo no es, a mí es donde dije no. O sea, si hay algo que no es el predictivo, lo vas sirviendo con el análisis de los datos. bueno, te voy a sorprender, Cele. La ciencia es predictiva, o sea, no todas las formulaciones, no todos los proyectos pueden hacer predicciones, pero sí una de las características de la ciencia es para predecir, para evitar. Uno estudia, ¿viste? Es lo que hace la historia, estudiar el pasado para no, para evitar errores. Por ejemplo, y voy a la ciencia meteorológica por una cuestión de que eso es fundamentalmente para eso. Es decir, bueno, no sé, vienen nubes de no sé qué, bueno, mañana va a llover, no sé, ¿no? O sea, esa probabilidad, esa predicción, ¿no? Ahora, o no sé, hay un arcoíris, no tengo idea de clima, pero bueno, ¿no? Esto es decir, a partir de lo que se observa, se puede predecir cómo va a estar el clima mañana, o así también en la sociedad también, los fenómenos sociales En también. lo de la salud también o no? En todo, Podemos es que en todo. Pongo el Ok. ejemplo de lo meteorológico porque vieron que dice, bueno, bueno, eso mañana aumenta el porcentaje de humedad, o sea, más probabilidad de lluvias. No dice va a llover. Hay probabilidad, hay tanto por ciento probabilidad de lluvias, probabilidad que suceda. ¿Es predictivo eso o no? Sí, es real. Acá es donde en mi caso, donde me falló, leí bien la pregunta, porque me fui a la investigación. Y Bien, no, lo que te habla es el conocimiento. Ya está el bien, conocimiento y es científico. exacto. Mala mía, ahí está. Ahí Así. asocié y dije, ¿por Bien, qué ¿y no ahí lo cuál es conocía? el falso entonces? ¿Qué es lo que está mal en esa? Porque esa es incorrecta. ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿O qué no corresponde como característica del conocimiento científico? ¿Verdadero es? Porque tiene un análisis, tiene un porqué. Ya está. Bien, pará, Cele. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos y vimos a partir de Kuhn en la primera unidad? ¿Qué es la Sí. verdad? Ah, ¿Qué ok. es Lo la de verdad? verdadero sería. ¿Cómo? Lo de verdadero sería esa que está mal. Pero por eso, ¿qué es la verdad? Y nadie tiene la verdad absoluta. ¿Sería algo parecido a lo de infalible o no? ¿O es tú? ¿Tú qué? Ay, no me sale la ¿Qué No, pero palabra. dice es su Kuhn? visión de las cosas. ¿Cómo? Es según cada uno, es según la visión que tiene cada uno de las Bien. cosas. Bien, recuerde que Thomas Kuhn El ejemplo dice, de las manzanas rojas. bien, sí, esa es en realidad, ese es el concepto de empiria. Thomas Kuhn dice que la realidad o la verdad, en realidad la verdad, no la realidad, porque es la verdad sobre la realidad, es una interpretación. La verdad es una interpretación sobre una realidad. O sea que es subjetiva, interpretación a través de nuestros sentidos. Bien, entonces la verdad, el conocimiento científico nunca va a ser verdadero, o sea, en sí, en términos de verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta, no en el conocimiento científico, sino en ningún aspecto existe la verdad absoluta, sino una interpretación de la realidad. ¿Bien? O sea que ahí está, porque miren, es
racional, lo que no es pasional. El conocimiento científico no es pasional, que es lo contrario, ¿no? Es profundo, que, qué tal nivel de profundidad y depende de cada estudio, pero se busca. En la clase pasada, dígame que sí. En la clase pasada vimos observación, ¿cierto? Y el iceberg, sí, Sí, que dependía tampoco. que puede ser por, de lo espacio, en el tiempo que se hacía, que podía ser años, meses, Esos de son eso. diseños. ¿Vimos el concepto? ¿Vimos el concepto de observación? ¿Tan atrasados estamos? Perdón, no estoy escuchando bien porque se me termina de romper el auricular y escucho medio mal. Me repetís de vuelta lo que dije. ¿Vimos observación la clase pasada? No. El anterior fue el parcial y... Ay, qué mal estoy. No, primero habíamos Tuvimos, hecho... tuvimos el parcial nada más y habíamos tenido un feriado. O sea, venimos como en auto. Igual lo que vimos la Incluso clase nos quedamos pasada, también ahí, digamos, con el diseño de investigación, eso, quedamos en que el diseño teníamos de que línea leer transversal. todos también, o sea, como que no llegamos bien a desarrollar esa parte. Bien, esperen. ¿Esta clase la vimos? ¿Observación y experimento? No, No, profe, no la vimos a esa. Es que, ¿por qué están atrasados? Estamos atrasados igual que la otra comisión. La otra comisión tuvo el congreso y un feriado, pero nosotros tuvimos un feriado nada más. feriado y después fue el parcial, ya no trabajamos esta. No, no, está bien, pero es una clase más que los otros chicos. Esperen, déjenme ver un segundo. Clase 7. Esa es la última clase teórica, la 7 entonces, ujú, dentro de mis Pasa que registros. también siempre que tomamos con vos retomamos la anterior. Sí, 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 sí. El 3 del 10. Bien, ok. Sigamos con el cuestionario entonces. Vamos a pasar esta clase, la 8 y la 9. Bien. Vamos, es más, así lo estuve trabajando con las otras comisiones, pero tenía en mi cabeza que veníamos mucho más adelantadas. Bueno, vuelvo al cuestionario. Entonces, miremos el cuestionario, ¿sí? Por arriba y vamos a la clase, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bien. Igual, como les dije, estoy hablando para que puedan ver las respuestas, ¿sí? Porque esto debería poderse ver. Eh, Bien, la profundidad, que ahí lo vamos a trabajar con observación porque trabajo con una imagen, pero la profundidad del estudio, el conocimiento científico va a ser profundo. Ahora, ¿qué nivel de profundidad? Depende del enfoque metodológico, depende del problema y bla, bla, un montón de cosas. Pero el conocimiento científico es más profundo que el vulgar. Bien, predictivo, bueno, y riguroso, es riguroso, ¿cierto? Verdadero hay. Bien, acá, ese está bien, ninguna es correcta. ¿Cuál es la correcta ahí? Los momentos Sabino, ¿cuál es el correcto? Los dijimos hace un rato, ¿se acuerda? Los 4 momentos. el segundo, profe. No, no, Digo, el fíjense del- que está puesta la correcta, ninguna es correcta. Pero, Ah, ¿cuál sería el correcto entonces? No está ahí. ¿Cuál sería el correcto? No está puesta ahí. ¿Cuáles son los momentos de Sabino? Los momentos de Lo dijimos camino son recién. sí, Sí, proyectivo, No es eh, la... metodológico, técnico y analítico. técnico y bien, análisis. bien. Están ahí, pero están cambiados de orden. Bien, no sería como el orden, pero están ahí. Bien, acá, en esta afirmación. ¿En qué pueden observar qué característica, digamos, o qué elemento de esa afirmación, de esa premisa, podrían decir que, porque es analítica? Esperen, a ver qué puedo correr esto. Ahí está.
¿Qué parte de esta premisa me indica que es analítica? Porque dice que los problemas los aborda uno a uno Bien, y trata de descomponerlos. desarma, exacto, desarma el objeto de estudio para justamente lo mismo como enseñamos un deporte, ¿o no? Bien. A ver, vamos a pasar por algunos, porque vamos a ver algunos nada más. Si no, obviamente voy a tratar de que les puedan ver las respuestas y si tienen dudas, lo vemos la clase que viene, ¿sí? Por lo menos la idea es esa, porque la verdad que es mucho material y no vamos a alcanzar a ver todo. Eh, Bien, los objetivos en investigación señalan a lo que se pretende conocer, saber. Tienen relación con la profundidad de la información que se quiere conseguir y pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacional, explicativos. ¿Por qué es verdadero? Porque en realidad nosotros no hemos visto esta clasificación de objetivos, pero algo, como ustedes decían, de diseño vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era uno de los tipos de diseño? En cuanto al alcance del conocimiento se le llama, que es de cuánto se sabe, o sea, el alcance de cuánto se sabe de este tema en ciencia. ¿Por qué los objetivos entonces presentan la misma tipificación o clasificación? ¿Se imagina? Y porque es lo que te lleva a la investigación. O sea, los objetivos de la investigación se supone que tienen que ser claros y concisos. Entonces necesitas toda la información. O sea, necesitas conseguir todos los recursos para que esa información sea válida. Bien, a ver, como es un diseño, que ahí lo vamos a ver, tengo abierto acá igual, el diseño de investigación, una de las características, digamos, del diseño de investigación es que, no, pensé que lo tenía abierto, es justamente que debe mantener todos los elementos en orden. Entonces, si yo tengo un diseño de corte exploratorio, bueno, exploratorio justo no, bueno, está bien, exploratorio, mis objetivos también tienen que ser exploratorios, ¿sí? No pueden ser explicativos. Todo el diseño de un trabajo de investigación tiene que estar en coherencia y en la misma línea, en el mismo discurso. Entonces, el diseño me marca, literal, ¿no? Es como me moldea todo el proyecto de investigación. Voy a ir a la parte de diseño para repasar eso porque está dentro de experimentación, ¿sí? De la clase 7 que tenemos experimento y observación. Entonces, para ir concretamente a la parte de experimentación. Acá, edición sexta, que si no recuerdo mal es el capítulo 7. ¿Se acuerdan el cuadrito? ¿Qué tipos de diseños teníamos? ¿Se acuerdan? Vimos tres criterios nada más. ¿Se acuerdan los criterios? Siempre las clasificaciones son Los presentadas. cualitativos, No, ese es un enfoque metodológico. claro. Miren, y que no se terminó de decir antes. Primer momento proyectivo Sabino tiene la problematización con todos sus componentes que vimos a través de INOU y después lo que es el marco teórico, ¿no? Donde tomo las variables de investigación y las defino. El marco conceptual, que es el marco, como les hago la analogía de la delimitación espacial de un campo de juego, ¿no? Yo tengo mi problema a investigar acá, mi objeto de estudio. Y alrededor tengo todo un marco conceptual que acompaña ese problema, ¿cierto? Que está compuesto por cómo se definen esas variables, cómo se clasifican, todo lo que sabemos a nivel de ciencia con respecto a esas variables de investigación. Y por otro lado, todos los antecedentes, ¿se acuerdan cuando vimos marco teórico? Todos los antecedentes en investigación, que es lo último que se sabe, hasta dónde llegó la ciencia con este tema, con este problema de investigación. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es lo último que se sabe, por ejemplo, hoy en día del COVID? ¿Qué es lo último que se sabe? Bien. Entonces, eso es el marco, me delimita el espacio conceptual. Se le llama marco referente, marco conceptual o también estado del arte, ¿sí? Desde un enfoque metodológico cualitativo. Eso es el diseño. Perdón, ese es el marco teórico. Termina el momento proyectivo. Luego paso al cómo, al segundo momento de Sabino, que es el metodológico. En el momento metodológico, el orden es este. Primero, el diseño. Siempre parto de lo más general a lo más específico. Entonces, primero el diseño, que esto, como dice, ¿no? El diseño, es decir, darle forma a algo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, vamos a investigar esto, pero ¿cómo? ¿Qué instrumentos? ¿Con qué recursos? ¿Sí?
todo lo que, pero primero tengo que identificar el diseño, que acá tiene la definición. El diseño me moldea toda la estructura del proyecto. Entonces yo primero tengo que identificar a partir del problema de investigación qué tipo de diseño metodológico o de investigación le corresponde. Digamos, qué diseño sería el más adecuado para investigar este problema de investigación. Bien. Entonces ustedes, no es que para esto, para esto, no es así, sino que ustedes como investigadores, investigadoras, investigadores, deben elegir qué instrumentos, qué recursos, qué métodos, qué diseños utilizar para no equivocarnos, ¿cierto? Para poder investigar esto acercándonos a esa verdad o a esa realidad. Entonces, primero tenemos esto de corte. Son 3 criterios. ¿Se acuerdan? ¿Esto lo vimos o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primero, el criterio, todas las clasificaciones en lo que sea en el mundo de la ciencia siempre hay criterios. Animales, vertebrados, no, invertebrados, de acuerdo a su estructura ósea, de acuerdo a su hábitat, anfibios, acuáticos, aéreos, bien, son criterios. Acá tenemos, según la manipulación de las variables, ¿qué tanto yo manipulo, juego con las variables? ¿Lo vimos esto o no? Pregunto por una cuestión de tiempo. Bien. Entonces repaso. Experimental, manipulo todas las variables. ¿Se acuerdan? Grupo de control, grupo de trabajo. Yo manipulo las variables con mi grupo de trabajo y los otros simplemente voy controlando. Y tengo en el medio un casi experimental, que manipulo alguna variable, pero no manipulo todo. ¿Bien? Después tengo, de acuerdo al criterio del tiempo, esto de transversal. Aquí voy a investigar en esto, en el 2025 o 2024 y 2025, pero es un margen que yo voy en forma continua tomando datos, recolectando datos. O longitudinal, cuando yo quiero comparar, o la variable, el tiempo es una variable, o, digamos, este grupo social pasa por algún proceso de algo, entonces yo quiero contrastar entre el inicio y el final de esto, a ver si cómo afecta, ¿bien? Y el otro que vimos es este, que acá dice el transeccional, que es esto, según el alcance de la investigación, de acuerdo a lo que se sabe en cuanto al conocimiento, que va a ser de corte exploratorio, descriptivo, acá falta el explicativo y el correlacional. Bien. Bueno, entonces, experimentación lo vamos a ver, que les decía, la clase que viene no, la otra, vamos a ver con el experimento Milgram, que es un experimento muy famoso, que se hizo, vamos a ver más la parte práctica, pero por lo menos lo más importante es que puedan comprender esto de experimentar, esto de manipular variables. El experimento Milgram lo vamos a ver es en un contexto de laboratorio, cuidado, ¿sí? Para cuidar la intervención externa o de variables externas. Bien, la observación. Pregunto. Voy a ir a los objetivos igual acá. ¿Qué es observar? Mientras abro los objetivos. ¿Ven? Conocer y comprender la observación como técnica de recolección, distinguir entre los distintos tipos de observación. Esto, conocer y comprender experimentos como técnica. Bien, eso ya lo vamos a ver. ¿Qué es la observación? Mirar algo. Como examinar, como Yo estoy tan segura que vimos observación. Bien, mire, ¿qué dijeron de algo? ¿Qué hacemos con ese algo? lo Me sale examinamos. analizar, No. obviamente, que decir observar y sale la primera palabra decir ver algo, pero es estudiar algo. O sea, quiero, tengo un objetivo de algo y voy a justamente enfocar, analizar, ver Bien. eso. Dijeron otra cosa también como que era otra acción que es analizar. Dijeron otra, ¿qué dijeron antes? No me acuerdo. Yo dije analizar. Sí, no, pero las chicas dijeron otra palabra, que eso corresponde más al analizar, no al observar. En realidad la observación siempre está, ¿cierto? Sí, es como ¿Cómo? yo lo tengo como es la técnica donde observa la información recabada. Ahí estás hablando de la Organizada, parte de análisis, claro. pero la observación, fíjate que cuando ya para plantear un problema de investigación o una idea de investigación, vas a encontrar un montón de autores que dicen que un proyecto de investigación comienza por la observación. Bien, en realidad la observación, a ver, a mi criterio, la observación está siempre, en todo momento. Lo que pasa es que se utiliza con distintas formas, por así decirlo, para distintos objetivos. Como ¿No? herramienta sería entonces, A nivel de recolección de datos es una herramienta. Después es un método de investigación. Yo digo que es el método de investigación por excelencia.
pero no se aplica la observación solo en un momento de la investigación, es a lo largo de toda la investigación. Bien, pero más allá de la ciencia, observar entonces, ¿qué dirían que es? No, no, no piensen desde la ciencia, sino desde la vida misma. ¿Qué es observar? Tal vez Mirar, mirar con intención. Mirar Mirar algo con fijamente, intención. con Bien, intención. bien, la Claro, intención. como estudiar, como viste, estás ahí, me sale decir analizar de vuelta, Bien, viendo la situación para ver qué me conviene hacer. bien, procesando la información, decís vos. Bien, a ver, la observación está ligada, ¿sí? Desde la psicología con la atención, con la habilidad cognitiva que es la atención. Las habilidades cognitivas básicas, o sea, es como nuestras habilidades motrices básicas, correr, saltar, rolar, en psicología son eh, la atención, la memoria, ¿bien? La concentración ya es una habilidad como más compleja. Procesos psicológicos superiores se llaman en psicología. La memoria ya son parte, bueno, perdón, la memoria no, la combinación de esas. Entonces, desde la psicología es la atención, o sea, es poner la atención, ¿cierto?, en algo, hacer foco en algo. Y desde las neurociencias, esto está ligado con lo que es el lóbulo frontal, acá, con esta parte del cerebro, que es el encargado de, creo que ya tuvieron, ¿no? Anatomía y fisiología. Es el encargado de procesar toda la información que viene, que captamos, la que captamos conscientemente. Dentro de psicología también se relaciona con el aparato psíquico de Freud, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces la atención del lóbulo frontal, hablando físicamente, está relacionado con el aparato psíquico, con la conciencia, el estado de conciencia. Obviamente, de toda la información que me viene, ¿sí? En este contacto con el mundo, a través de los sentidos, que es nuestro contacto con el mundo exterior, ¿no? A través de la vista, el olfato, el oído, lo kinésico táctil, el movimiento, el tacto, esa información viene por el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Y viene la información a mi sistema nervioso central, a mi cerebro, específicamente al lóbulo frontal. Repito, lo que capto conscientemente. Ahí el lóbulo frontal procesa la información y la envía a las distintas partes del cerebro de acuerdo al tipo de información. Pero es el primer lugar donde llega la información y la procesa. ¿Qué es esto, no? Y ahí lo manda. Por ejemplo, la memoria, los distintos tipos de memoria están en distintas partes del cerebro. No sé si sabían. Las habilidades motrices. ¿Saben dónde está? ¿En qué parte del cerebro se procesa? La marcha, lo automatizado. Marcha, carrera. ¿Saben dónde? ¿Qué parte del En el cerebro? cerebelo. La parte Bien, del cerebelo. muy bien, Majo. Es la parte más primitiva del cerebro. Bien. Bueno, y así, o sea, el cerebro tiene distintas funciones. Entonces, la observación está relacionada con esta función del lóbulo frontal. Bien. Bien, ahí déjenme que les muestro una imagen, porque para mí representa, es la mejor forma de representar lo que es la investigación. Bien, ahí les comparto pantalla. ¿Qué es la observación entonces en investigación? Es poner todos nuestros sentidos haciendo foco en algo. Bien. Ahora, en este hacer foco, esperen, ahí está. Es entrenable también. Esto hasta lo estudió Piaget con los niños. El nivel de atención, ¿cuánto podemos sostener la atención? Yo creo, no he mirado últimas investigaciones, pero yo creo que hoy en día con el bombardeo tecnológico, yo creo que cada vez ese periodo de atención es más corto. Bien, ¿qué ven ahí? ¿Qué es esto? Un iceberg. Un iceberg, bien. Que normalmente, bueno, nosotros acá estamos viendo una foto donde vemos todo, ¿cierto? Pero en lo habitual, nosotros vemos lo que está en la superficie nada más. Entonces, sí, lo que está por arriba del agua es lo que vemos, lo que está fácilmente visible, es lo que todos vemos, ¿o no? ¿Sí? A simple vista. De ahí estamos mirando desde lejos la punta del iceberg, estamos en el momento proyectivo, según Sabino en investigación. Entonces yo digo, ay, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Será hielo? ¿Será roca abajo y arriba hielo? ¿No? Puedo hacer presunciones, decir, ok, y bueno, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué está flotando en medio del agua? ¿Será roca, una montaña que viene por abajo y sale, sobresale? ¿Habrá una plata? Hipótesis 1. Hipótesis 2. ¿Habrá una plataforma de metal abajo sosteniendo eso? Bien.
No sé, puedo formular muchas hipótesis. Ahora, investigar es sumergirme, me pongo el buzo, ¿sí? El traje de buzo, y me sumerjo debajo del agua. Entonces, me meto debajo del agua. Todo lo que sea acá, introducirme en las profundidades detrás, ¿qué hay detrás de ese fenómeno? Es investigar. Bien. O sea que yo observo, fíjense que observo desde el minuto cero algo. Y me meto y sigo observando y procesando. Bien, acá les voy a aprovechar y voy a hacer una analogía con los enfoques metodológicos, quanti y quali. Yo me puedo introducir en el agua, ¿no? Puedo acá un poco cerca de la superficie y doy una vuelta alrededor de todo el iceberg, ¿no? O me puedo sumergir mucho más profundo, ¿no? Siendo que es más complejo, ¿cierto? En este caso por la diferencia de presiones, de qué sé yo. Pregunto, en esas dos opciones, ¿me quedo más superficialmente, acá mirando y tal vez puedo mirar todo el recorrido alrededor del iceberg para observar? Recojo minerales, no sé, para ver, después analizar la composición qué hay debajo de esto. Eh, o me puedo introducir más profundo, ¿sí? Y tal vez no puedo ver todo, pero bueno, puedo ver, aunque sea una partecita, ¿no? Sacar una porción tal vez de acá de material. ¿Cuál enfoque es cuál? O sea, cada acto, investigo más por acá o investigo más profundamente, ¿a qué enfoque corresponde uno y a qué enfoque corresponde el otro? Enfoques metodológicos, cual y cuanti. ¿Cuál sería una investigación El cuanti cualitativa? para mí, la parte que se ve, No, no, investigar porque, no se ve ninguno, o sea, son los dos debajo del agua. Lo que se ve no es, de afuera no es investigación. Para investigar yo me tengo que sumergir debajo del agua. La ok, diferencia es que uno, yo me ponele Lucy, o sea, me sumerjo acá, digamos, cerca del agua, y el otro me sumerjo más profundo, pero con más riesgos, y no voy a, es probable, suponete en este caso, siempre, igual investigar siempre implica riesgos. Me investigo más profundo y acá tengo, por diferencia de presión y todo, digamos, es más peligroso. Pero bueno, es una opción, puedo hacer. Eso sería. ¿Qué enfoque? ¿Cuál es el quali y cuál es el quanti? Piensen. Para mí el quanti sería investigar más profundo, porque ya vas a tener como más datos o estadísticas para poder llegar a esa, ay, no me sale la palabra ahora, para poder llegar no sé si es hipótesis la palabra, Bueno, vos estás hablando, está bien, vos estás hablando de cantidad de datos. Pero fíjense una sí. cosa, ¿dónde es más gordo? ¿Dónde hay más material, digamos, en el iceberg? ¿Arriba o abajo? no, Más cerca de la arriba. Para mí, el quali es superficie. más abajo porque tenés que ver como todas las demás, no sé, es como más cerca de la superficie tenés como, podés medirlo, no sé. Por ahí lo que podría agregar que No el puede cual ser también puede ser mixta. más abajo y también puede ser más adentro, que tal vez no podemos empezar a También. ver el iceberg, pero sí podemos llegar a algunas deducciones. En el quanti sí podríamos recopilar más datos de la escritura, de qué está hecho, a qué temperatura está, con datos más fríos. Igual es real que si lo analizamos todo, es mixto. Claro, sí. Yo estoy viendo para ver, a ver si pueden, digamos, Sobre iceberg, lo estamos dentro haciendo y de haciendo. las distintas perspectivas, digamos, de lo que es el quali y el quanti, ¿no? Para seguir diferenciando desde otro lugar. Bien, es como dice Lucila, o sea, el cualitativo es un estudio mucho más profundo, literal. O sea, yo tengo que por eso se utilizan otros recursos totalmente distintos. Por eso la muestra puede ser chica, digamos, la muestra es chica, no es que puede ser. Son muestras mucho más chicas que las quanti. El quanti es un estudio mucho más amplio, ¿sí? En cuanto a la recolección de datos. No, no se queden mucho con esto de los números, ¿sí? Porque si se quedan solamente, es como el tema de los números para diferenciar los enfoques es como les diría, como una ayudita primaria para poder introducirnos en el tema, pero no pasa por los números, porque en Quali también tengo números
y también tenemos estadística, ya la van a ver en la 2, pero también utiliza la estadística. Entonces, digo, no salgan de ese concepto del número, sino que la diferencia es mucho más profunda. Los estudios cualitativos son profundos, literal, son profundos. Y los cuantitativos son superficiales. Por eso al ser superficial, necesito una gran cantidad de base de datos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del censo poblacional? ¿Cómo debería ser para que sea quali? O sea, ¿cuánto tiempo me llevaría o cuánto recursos tendría que pagar para que vayan entrando a las casas haciendo entrevistas a todas las familias? ¿No? Entonces, eso lleva en costos, es mucho más costoso, lleva mucho más tiempo y ya, supónganse creo que el último censo que encima fue un fracaso, que obviamente el censo poblacional es cuanti, pero tardó como 10 años en realizarse. Imagínense que cuando se termina de recabar datos o algo así, ¿qué? Ya no sirve. Ya Si llevó cambió Exacto, tanto todo. tiempo. exacto, imagínense cuál y cuánto. Eso cambia Exacto. constantemente. Nivel de estudio alcanzado, primario, y ya está en la facultad, se recibió. Bueno, pero si por eso, creo que el último, no se acuerdan que fue un fracaso y hacía como 20 años, no sé que no hacíamos un censo, o sea, no tenemos idea de lo que pasa en la Argentina. Bueno, pero entonces, bueno, nada. ¿Qué quedarme con esto? Es decir, observar es en todo momento, primero, observamos el momento proyectivo desde afuera, desde la superficialidad y lejos del problema. Ah, sí, todos sabemos que esto está ahí, porque lo vemos todos, pero investigar eso sería ya... eh, más cerca del segundo y el tercer momento es meterme debajo del agua, literal, para poder ver lo que no está fácilmente visible. Bien. Mientras más profundo, puedo tener una noción, un panorama que me acerque más a esa verdad o a esa realidad. Bien. Con estudios más superficiales se sabe que no están, digamos, no nos acercamos tan a a la realidad. Por ejemplo, los cuestionarios, estos como parciales. ¿Realmente creen que puede reflejar lo que o el nivel de que una persona sabe con un cuestionario? No, para mí es más superficial. Bien. Entonces, bueno, por eso los distintos métodos. Bien, eso con respecto entonces, más o menos, a ver, de observación. Dentro de la clase tienen varios tipos de observación. Lo más importante de clasificación de observación es dos tipos. Observación directa e indirecta. Digo, bueno, quiero observar. Eh, el desarrollo motriz o psicomotriz de la comisión de segundo año del turno vespertino de San Agustín, del profesorado de Educación Física, en el IURB del 2025. Problema de investigación. ¿Cómo puedo yo observar ese desarrollo psicomotriz en ustedes de una forma directa y de una forma indirecta? De una forma directa a través de visualizar, observar ejercicios, como los realizamos. Bien, o sea, observación directa con mis Ahora propios sería, en este ojitos. momento. Claro, ahora. Claro, capaz Bien. que no solo de ejercicio, sino en la diaria. No sé, Bien, a ver, voy a pauta, cambiar una la vuelta. variable. Quiero analizar el comportamiento de las clases de ustedes. Bien, vengo y observo. Entonces, observación directa. El investigador viene, supónganse, pero hay que camuflarse, ¿no? Supónganse que viene, aparece ahora alguien acá que no es del grupo. Obvio, en la virtualidad yo veo que es distinto igual, pero imagínense presencialmente que ingresa alguien y están encostados ahí anotando. Ustedes se van a sentir como intimidados porque está afectando, ¿no?, el clima natural. Pero bueno, es difícil, pero bueno, se hace esto de tratar de camuflarse, no hablar, de no hacerse medio invisible, ¿no? Bueno, pero sí, eso es observación directa. Indirecta, Esos ¿cómo sería? datos, Sí. esos datos, perdón, profe, los utilizo mucho en mi trabajo con los Mystery Shop, para ver cómo los chicos atienden o no al cliente. El Ah, Mystery mira, Shop se abstrae y en sí. forma ajena me trae los datos de cuánto tiempo tardó en atenderlo, si Ah, sonrió o no sonrió, bueno, ay, no me son digas. datos. Está Está bueno. muy bueno, el análisis está muy bueno, pues tiene una serie de preguntas Está bueno, y está yo bueno. le invito a hacer. Está bueno. Bien, eso es investigación. Bien. Y en forma indirecta, ¿cómo podría yo observar el comportamiento de ustedes?
Y a lo mejor a través de los trabajos, la participación en el campus, esto de que ¿Qué más? tenemos un porcentaje cuando accedemos, el tiempo que estamos, si Sí, entregamos las actividades. sí, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Con los otros profesores, Bien, consultándoles a los demás, bien, a la muy bien. directora. Hay múltiples formas, ¿vieron? Es como, bien, muy bien. Eso sería entonces, observación directa e indirecta, simple, ¿no? Después ahí en el campus van a tener algunas participantes, no participantes también que, a ver, la mayoría de las investigaciones que van a encontrar son no participantes. Es esto, observar cómo se da la realidad, ¿no? Natural, que no tiene que ver con experimentación. Experimentación es cuando yo juego con las variables. Participante es, por ejemplo, como un diseño de etnografía que lo van a ver en el quali. ¿Por qué? Si bien los diseños en investigación va más allá, es otro componente de los enfoques metodológicos, hay generales, cada enfoque metodológico tiene sus propios diseños, o sea, como si esto no fuera fácil encima. Bien, entonces, la etnografía es un diseño metodológico que utiliza por lo general antropología, pero no es exclusiva de la antropología, lo usamos todos. ¿En qué refiere? Por ejemplo, se utiliza para cuando se quieren estudiar grupos sociales, el comportamiento de un grupo social, ¿no? De alguna, no sé, de alguna tribal o una, no sé, un grupo que esté perdido ahí. O, por ejemplo, hace unos años un investigador quiso investigar como el comportamiento de la barra brava de River Plate. Entonces, ¿qué hizo? Fue y convivió, no en sus casas, sino en las actividades como barra brava con ellos. Porque yo no puedo investigar un grupo social desde afuera. Estoy como que estoy lejos del iceberg, ¿cierto? O sea, tengo que convivir, para acercarme más a esa realidad, tengo que convivir a diario. Pero no es experimentación eso. Yo no juego con las variables. Simplemente es como que el investigador se hace parte de ese grupo social por un tiempo, unos meses. Sí, varios meses. Entonces va haciendo todo un registro, que ya lo van a ver en la 2 o son otros instrumentos. Pero eso sería observación participante, ¿no? Y la no participante es esto. Yo observo, voy, tomo muestras, voy y mido, pero así como, ¿no? Como si fuera sacando fotos en cierta forma. Pero bueno, esa. Tiene Es unas... también, Sí. perdón, es también cuando nos haces buscar las investigaciones y dicen que se basaron, que buscaron esos o que ya se basaron en otras investigaciones anteriores, ¿también o no? Por ejemplo, Eso, ya uso datos que ya estaban y hago otra nueva hipótesis sobre eso. ¿eso qué es? ¿O qué tipo de observaciones? ¿En qué sentido participan? Sería indirecta, Claro, porque sí. ya estoy ocupando cosas que ya están Sí, datos que ya están realizados, no es que yo me ocupé directamente de buscarlos. sí. ¿Tiene que ver con eso también o no? La directa solamente es así, literal, directo, como dice. Después, todos los otros recursos, ese es un método de recolección de datos que se llama análisis documental. Bien, ese es análisis documental, que va más allá del qualio en quanti, cualquiera puede ser un análisis documental, pero va a ser igual una observación indirecta, lógicamente. No, pensé que me decías de observación participante o no participante. ¿Encontraron otro tipo de observación ahí en la clase que les haga ruido o que hay unas que es encubierta? Pero bueno, o sea, se sacan por deducción lógica. El que había parecido interesante era este del video, de cuando vos buscas esto de manipular, de que no es que te sentaste a ver cómo actúan directamente, sino que vos hiciste Sí, el espacio y estás tratando de dar para ver es qué muy respuesta te lindo. dan. Por ejemplo, el experimento del sanguchito de los nenes. Ah, Hay un mm, video sí. que están con un montón de Los nenes en una experimentos se viralizan sala. un montón porque son muy atractivos. Sí, y hay un montón Sí, las ahí les voy a reacciones decir que otro. tienen que... Yo estoy buscando a ver qué reacción tiene, no es que estoy viendo si sale natural, yo estoy poniendo el elemento para ver sus reacciones. Esto Bien. de cómo manipulás. Sí, bueno, en esto les recomiendo, en Netflix, ahí de que salió hace no sé, como 3 años, no me acuerdo bien, una serie que todavía está, creo que todavía está, se llama Mil Humanos, es un reality norteamericano, que es un grupo de científicos donde seleccionan, que eso lo vamos a hablar después de la muestra, en forma aleatoria, digamos, al azar, 1.000 personas de distinto, ¿no? Así, literal, con una mezcla en Estados Unidos y los van haciendo pasar por distintos experimentos, ¿no? Para comprobar cuestiones sociales, ¿no? Como por ejemplo, les cuento así muy rápido, tenían dos grupos.
¿no? De trabajo. Entonces, porque después contrastan, miden y contrastan los resultados. A los dos grupos les ponían el discurso, era en un juego de que ellos supuestamente eran jurado, ¿vieron? Esto de juzgar y tenían que determinar la penitencia, digamos, ¿no? Entonces les ponían, había una persona que les iba relatando, bueno, y una foto atrás. Este señor ¿no? mató a tantas personas, hizo tal cosa, ¿no? Todo el historial delictivo, ¿no? Eran todos delincuentes, solamente ellos tenían que dar la penalidad. ¿Cuántos años iban a estar en la cárcel? Nada más. Los dos grupos lo mismo. El único cambio o diferencia entre lo que les mostraban al material a los dos grupos era, el historial era el mismo, era la foto de la persona. Era todo ficticio, obviamente. Eso es un laboratorio. Entonces a uno les ponían todas fotos así de, vieron como el típico malo, o sea, gente fea, con marcas en la cara, o sea, vieron como... Y en el otro eran todos ondas modelos, mujeres y hombres. Perdón, estoy mal de la vía respiratoria todavía. Bueno, onda modelos, muy lindos. Entonces, ¿qué creen? ¿Había diferencia en los dictámenes o no? Y obvio, iban a elegir a la gente que más No, mal se veía. pero no, les tenían que dar la sentencia. ¿Iba a haber diferencia en la sentencia de acuerdo a cómo los delincuentes se veían? ¿Qué dicen? Sí. Y sí, porque uno juzga la apariencia, Sí, está total. jugando lo que ve. Total. Bueno, lo justificaban como diciendo, o sea, justificaban que hubiera matado, o sea, como le buscaban se inventaban excusas. Bueno, entonces, bueno, es muy interesante el reality. Eh, bueno, y así hay un montón, se viralizan un montón porque producen mucha fascinación. Bien, me voy bien. Bueno, eso es lo que es experimento de observación, ¿sí? Vamos a la última clase que vemos hoy. Bien. Variables e hipótesis. Bien, ¿se acuerdan que variables venimos hablando del principio o no? O sea que variables no lo vamos a trabajar, nos vamos a focalizar sobre hipótesis y, miren acá, y sobre operacionalización. ¿Se acuerdan que yo les había dado de Hernández Sampieri el capítulo? Cuando les di el 7 de diseño, también les di el 9 de operacionalización, que estaba cuestionario. ¿Se acuerdan que estaba cuestionario y después operacionalización? Creo que era en la página 118, no me acuerdo, estaba ahí cerca del cuestionario. Bueno, entonces vamos a ver esa parte de operacionalización acá al final. Les voy a dar a ver, vamos a hacer una actividad, pero la vamos a hacer en conjunto. Bien, pregunto, ¿qué es una hipótesis? En ciencia, ¿qué es una hipótesis? Una, una suposición era, Sí, bien, ay, no me sale la palabra, una predicción. bien. Un supuesto, una preposición, Claro. bien. ¿Qué responde? La hipótesis responde a mi pregunta problema. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la hipótesis será el por qué de eso. Sucede eso, lo que yo creo que eso sucede por eso, ¿bien? O por qué yo creo que eso sucede. Va a ser la respuesta a nivel más técnico, es la respuesta a lo que responde mi pregunta de investigación. Entonces yo ahí tengo un mundo de hipótesis, es todo un mundo de hipótesis. Yo puedo tener mi pregunta problema de investigación principal, voy a tener mi objetivo principal y voy a tener mi hipótesis principal o hipótesis de investigación como la vamos a ver acá. Después tengo mis preguntas específicas, que no hemos profundizado en eso para no ver tanto, pero sepan que hay unos general y otros específicos, donde voy a tener mis preguntas específicas en relación a ese problema central, voy a tener mis objetivos específicos y voy a tener mis hipótesis específicas. Bien, y miren, de acá de acuerdo al alcance del estudio, que era lo que les decía del diseño. Si yo tengo un diseño de corte descriptivo y explicativo, lógicamente que mi hipótesis también va a ser del mismo corte que el diseño. Bien. Entonces, dentro de la tipificación bueno, ahí habla un poquito de qué se trata cada una. Pero bueno, después en la construcción técnica, que este es el ejercicio que vamos a hacer sobre estas hipótesis, y la otra clase, la otra, harán ustedes también solitos.
Es esto. Yo tengo entonces mi hipótesis principal o hipótesis general o hipótesis de investigación. Estoy diciendo los nombres con lo que lo pueden encontrar. Que, repito, responde a mi pregunta problema principal. Después, voy a tener mi hipótesis nula, ven la que está acá, que es la contraria. Siempre las hipótesis, y más desde un enfoque, a ver, la hipótesis es del propio quanti, ¿bien? En quali ya van a ver que es otro el concepto, en la misma línea. Pero cuando hablamos de hipótesis, concretamente así, siendo justos en lo técnico, responde a un enfoque cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo. Entonces, tiene que ser una formulación, es una afirmación y corta, donde la estructura que debe tener debe ser la misma que tiene la pregunta-problema, el objetivo y por lo tanto la hipótesis, que es esa relación entre las variables y todos los mismos elementos, los mismos, ¿bien? Entonces, si mi hipótesis principal sale negada, o sea, no, esto no es así, después de relevar los datos, me da como que es falsa, mi hipótesis nula va a ser la válida, ¿bien? Entonces, es la contraria a la principal. Después tengo hipótesis alternativa. Bueno, si mi hipótesis principal en esto del iceberg, digo, bueno, es una montaña que creo que sobresale y por eso se ve en el aire, fuera del agua, o sea, como que no hay nada alrededor. Bueno, mi hipótesis alternativa puede ser de que hay una plataforma de hierro abajo que la está sosteniendo. ¿Bien? Y así, todas las hipótesis alternativas que yo quiera hacer. Y después tengo la estadística. Sí, que ahí vamos a ver. Denme un segundito. Voy al documento. Bien, hasta ahí más o menos venimos bien con hipótesis. ¿Hay solo 4 tipos entonces? ¿Esos 4 que están ahí? No, hay muchísimos más. Eso es Ah, ok. como, es un tipo de clasificación. Bueno, es que esa misma línea, digamos, de exploratorio, descriptivo, explicativo, es como, vos depende de los autores que tomes, van a aparecer distintas clasificaciones, pero esa es como la única, como más general, digamos, que todos los autores la validan, por así decirlo. Entonces, como la más utilizada. Pero la verdad que dentro del mundo de hipótesis hay muchísimas, como todo, la verdad que es todo. ¿Qué es lo importante para que ustedes se puedan guiar? Nada, apoyándose con los autores. Cuando armen algo, decir, bueno, esto es porque este autor dice, según este autor, ¿no? Entonces ahí ya es como que se protegen, por ejemplo, o validan, ¿sí? Y no es que hecho esté, porque incluso a todas las personas a los especialistas que les estén presentando las cosas, pueden no conocerlo, ¿bien? Entonces, si ustedes citan al referente, listo, ya está. No hay, o sea, están respaldadas, ¿bien? Pero bueno, por eso el investigar se dice que es un arte, el hecho de combinar, saber cómo combinar los elementos para poder. Bien, ahí les comparto pantalla. Bien. Bueno, acá van a armar ustedes. En conjunto, entre todos, armamos, sí, toda una estructura. ¿Qué problema científico se les ocurre? Pregunta, problema, a nivel técnico, ¿sí? Vamos a hacer como esta, vamos a ir limpiando bien la estructura técnica, a modo de repaso, digamos, o aclarar. ¿Qué problema científico se les ocurre? Me agarro un vaso de agua. Con todos los elementos que necesita un problema científico. El que quiera. Podría pensar cómo afecta el consumo de agua en el entrenamiento en los Bueno, deportistas. Bueno, es el momento que pienso que no sé si me la compliqué, pero bueno. ¿cómo afecta? Bueno, si no lo podemos reformular. ¿Cómo El, afecta? el consumo de agua en el Bien. entrenamiento. A nivel científico, ¿cómo se le llama el consumo de agua? Eh, O cuando hablamos de actividad física. hidratación, Hidratación. la Bien. hidratación. Esto porque les digo, siempre la parte técnica, mientras menos palabras utilicemos, mientras más específico y claro sea, igual no es hidratación, por ahí no sé si, la verdad que habría que indagar si realmente
funciona como sinónimo, pero no sé. La verdad que no sé. ¿Cómo afecta la hidratación, ¿no? O el consumo, de agua, no sé cómo quieras, sino como el consumo de agua. ¿En qué? En el rendimiento deportivo. En el rendimiento. Bien. ¿Qué más le falta a este problema de investigación para que sea un problema completo de investigación? Una variable. Ah, no, variable está abajo. ¿Cómo agregar a un grupo Según Bueno, la edad, podríamos poner. eso? y lo que quieran. Me falta, está como muy general ahí, ¿no? Claro, por eso. ¿Qué le pongo? Díganme. En niños, Sí. ¿Qué más? Eh, niños. ¿Algún contexto, tipo estaría lugar como, o estacionalidad? Lo que quieran. Es de usted el problema. El niño de Esto cuando hagan la parte práctica lo van a hacer solitas. ¿En quiénes? Niños, ¿qué me está faltando acá? es como la otra, no me sale la palabra, pero es como la otra contraparte que le falta para ver las dos y esa palabra que Claro, no a me mí me sale. decía ¿Para comparar? decir variable, pero está bajo No, variable. No, por ahí definir mejor la población. Bien. Bueno, Majo, ¿qué se te ocurre? En niños de 11 años, poner una edad. Ok, bueno. Y por ahí lo que dicen las chicas, las variables, sí, para que me parecería que falte una variable más. No sé cómo la vería. Te puedo agregar otra variable, pero digamos, a ver, acá cuáles son las variables. A ver, vamos identificando. ¿Cuáles son las variables? Pero ahí no está completo el problema. ¿Cómo ¿Cuáles son las afecta variables? la hidratación o afecta, digamos? No, Hidratación y objeto de estudio. el deporte. Objeto de estudio, lo voy a poner ahí. Es más, les voy a compartir, si quieren, copiar enlace, para que lo puedan tener a modo de, o lo van copiando, para que lo puedan tener a modo de... Recién, ¿vieron que les dije un problema de investigación de observar en ustedes? ¿Vieron que dije un montón de palabras, o no? ¿Se acuerdan que dije, bueno, el desarrollo psicomotriz en el profesorado de educación física? ¿Qué más dije? Capaz que determinar en qué lugar la población Bueno, deportivo en niños de 11 años, sí, eh, de la provincia de Buenos Aires y capital, capaz que ahí tenés dos variables. bueno, de Buenos Aires. ¿Qué más me falta? ¿Qué me marca así un diseño? El diseño, según el criterio del tiempo. Quisiera longitudinal porque es otro claro. Bien. Variables. ¿Cuáles son las variables acá del problema? Ahí está el problema completo. ¿Cuáles son las variables del problema? ¿Cómo afecta la hidratación y el rendimiento deportivo? Ese es otro de los que están ahí. Tienen ayuda porque están todos los elementos ahí nombrados. Tenemos que, hasta objetivo, no, perdón, hasta anclaje, todos esos elementos los tenemos que reconocer en el problema. Hasta acá. Claro, la hidratación es el objeto de estudio, no los niños va a ser.
¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuál es el anclaje temporal y espacial? Todos estos son los elementos técnicos en la construcción de la pregunta-problema, del objetivo, de la hipótesis. Que yo les digo que es la columna vertebral. Esos tres componentes, pregunta, objetivo, hipótesis, es la columna vertebral de un proyecto de investigación o de una investigación. Tal vez podría decir que la variable sería hidratación, rendimiento deportivo, que son cosas. Ah, espera, Majo, como que se te pierde la voz. ¿Cuáles son las variables? Para mí podría ser hidratación y rendimiento deportivo, Muy objeto bien. de estudio, niños de 11 años de Buenos Aires, unidad de No. análisis, no, perdón, niños. Ah, pará. Hidratación, espera, vamos más lento, más lento. Y rendimiento deportivo. Esas son las variables. Bien, ¿qué más? El objeto de estudio serían los niños de 11 años, No. ¿no? Miren, La No, hidratación. porque no, ahí esperen, dice esperen, cómo esperen. afecta la hidratación, ¿no? Esperen, que no quiero que memoricen, digamos, o aprendan memorísticamente los conceptos técnicos. Piénsenlos por deducción lógica. Objeto de investigación. Cuando hemos hablado siempre de sujeto que investiga y el objeto que se investiga. Sujeto, la persona que investiga, objeto. El sujeto investiga u observa el objeto de estudio. Entonces, ¿qué es el objeto de estudio? No van a ser los niños. No, la hidratación en La el hidratación. rendimiento deportivo. Claro, en cómo Ya. afecta la hidratación. Ahí está, lo que dijo Jessica, concretamente, ¿cómo? Afecta ¿Cómo la hidratación. afecta la hidratación en el rendimiento deportivo? Y voy a ir marcando acá los elementos que ya tenemos, ¿sí? Para, tal vez esto les sirve. ¿Cómo afecta? Es, bien, vayan pensando los otros elementos. Ay, esperen que me va a sacar el gato. Todo esto es el objeto de estudio. ¿Mm? Ahora, las variables. Hidratación. Vamos a ver si me pone con un color más suave, no sé, para que se mire. Hidratación y rendimiento deportivo. Bueno, ahí más o menos, no sé si se entiende. Ahí más clarito. Variables. Bien. El objeto de estudio, yo no voy a. El objeto de estudio literal es el núcleo de la investigación. ¿Vieron una célula? El núcleo es el centro, es lo que voy a investigar. Y no voy a estudiar todo el mundo de la hidratación o todo el mundo del rendimiento deportivo. Yo no estudio las variables por separado. Estudio cómo se interactúan, se acuerdan teorías de conjuntos, cómo se intervienen estas dos variables en esa intersección, en esa relación. ¿Bien? Ese es el objeto de estudio. Sujeto, objeto de estudio. ¿Bien? Bueno, ¿cuál será la unidad de análisis? Los niños, Dios. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es la unidad de análisis? porque se supone que es lo que lo que Ah, está para investigar, que es quién se va a hidratar para que vos puedas investigar cómo es el rendimiento deportivo. Bien, son el medio por el cual nosotros vamos a observar en forma indirecta este fenómeno u objeto de estudio. Bien, es a través de quienes vamos a observar este problema. Porque si yo les pregunto, ¿cómo afecta la hidratación en el rendimiento deportivo? ¿Lo puedo investigar también, no sé, en adolescentes, en adultos mayores, en, no sé, en deportistas de alto rendimiento? Sí, el problema es cómo se afecta la hidratación o cómo se relacionan la hidratación y el rendimiento deportivo. Ese es el problema de investigación. La unidad de análisis es a través de quienes yo observo ese objeto de estudio. ¿Sí? ¿Es mucho lío? Hasta ahora es como que todos los conceptos como de esto de introducir en la ciencia y en el proceso del método, ¿sí? De investigación. Con este ejercicio yo estoy tratando de limpiar un poco los conceptos técnicos, ¿bien? Que haya claridad, que no, porque es primordial para poder esta materia aprobar que haya claridad conceptual, por lo menos de los conceptos más básicos.
¿bien? Que son estos. Bien, entonces la unidad de análisis son los niños de 11 años. ¿Qué más? ¿El anclaje cuál es? En Buenos Aires vendría a ser en el 2025. Bien, no sé si le puse este mismo color. Bien. Bien, todo esto va a ser el anclaje. Buenos Aires, acá. Bien, esta construcción técnica, le puse distinto color. Bueno, toda esta construcción es la misma estructura para todo problema científico. Bien, obviamente acá tenemos dos variables, pero sabemos que podemos tener más variables. ¿Sí? Yo tengo que lograr poder construir esto para que puedas comprenderse fácilmente. La escritura y la redacción es todo un tema. Bien, esta es la lógica de presentación. Esto es de manual, ¿se entiende? Ahora, ustedes van en la realidad y no todo obviamente es de manual, ¿cierto? Pero bueno, esto es muy apegándonos, que tal vez les sirve, como es tan técnico, les sirve este orden para poder construir un problema de investigación. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Bien. Bueno, formulemos el objetivo de este problema. El objetivo de investigación. ¿Cuál es? ¿Cuál podría ser? Conocer el Bien. rendimiento deportivo. Bien, todo verbo comienza, todo objetivo comienza con un verbo. Bien. Claro. Conocer, objetivo no una investigación, objetivo de lo que sea, ¿no? Uy, conocer, ¿qué más? El Todo lo demás. rendimiento, el rendimiento deportivo en niños de 11 años que viven en Buenos Pero me Aires. falta algo ahí. Conocer cómo La afecta hidratación. ¿Cómo afecta? ¿Cómo todo lo que afecta le la quito literal. hidratación? Ah, y acá me faltó la interrogación, porque era la idea que era fuera una pregunta, pero bien. Lo mismo, le agrego el verbo, nada más. Por ahí es verdad que hay ciertos problemas por cuestión de redacción que no me queda tan así, tan facilito. Pero bueno, piensen que tiene que seguir la misma lógica. Tengo que trabajar con los mismos conceptos, las mismas palabras. Pregunto, si yo digo, en lugar de niños, digo escolares, ¿es lo mismo? ¿Niños y escolares? No, porque puede no estar escolarizado. Bien, perfecto, ¿no? Si yo digo rendimiento deportivo o rendimiento físico, ¿es lo mismo? No. Bien, entonces yo sé que puede sonar repetitivo, pero es una de las características, es lo que le da confianza, le da cohesión, coherencia al método. Esa coherencia lógica, que si yo en ciencia cambio ya una palabra, porque hablando así, obviamente cambiamos las palabras, ¿cierto? Si decimos niños, alumnos, lo mismo. Pero en ciencia no, tiene que haber una precisión conceptual, una precisión técnica de palabras, o sea, es preciso, la ciencia es precisa, ¿bien? Y esto es importante. Miren, si se aprende bien esto, yo estoy convencida que si se aprende mal algo, después es más difícil cambiarlo. Entonces, esto es como, tengan en cuenta esto desde ya. Bien, entonces, bueno, conocer cómo afecta la hidratación el rendimiento deportivo en niños de 11 años en Buenos Aires en el 2025. Ok, ¿cuál podría ser mi hipótesis? ¿Qué hipótesis pueden tener? ¿Cuál puede ser mi hipótesis principal que responde mi pregunta-problema? Que favorece. ¿Mm? Claro que los niños de 11 años con una buena hidratación tienen un mejor rendimiento deportivo. Un mejor rendimiento. No, bueno, con 11 o de 11 años, ¿cómo era? ¿Presentan? No, ¿mantienen? ¿Cómo era? Perdón. Eh, los Obtienen. niños de 11 años, sí, tienen una mejor, ¿cómo dije? No me acuerdo yo. Obtienen. Hidratación. Hay man- algo que... mantienen un mejor rendimiento, ¿o no? Los niños con 11 años, ¿qué tienen?
¿Eso ahí o no? Sí, ¿Mantienen qué cosa? un ¿En mejor qué? rendimiento físico. Perdón, rendimiento deportivo era. ¿Vieron? Rendimiento deportivo. Bien. Vieron que es fácil como cambiar las palabras, porque normalmente hablamos así. Bien, esa está perfecto, bien, o sea, la pueden armar como quieran mientras estén los elementos, los componentes técnicos, bien. Pero también, pues si quiero ser exacta, también puedo directamente decir que es benéfico, pónganse esto que ustedes decían, ¿no? Es benéfico la hidratación adecuada en el rendimiento deportivo, no, pero ahí no estoy diciendo que es benéfica la hidratación, y acá ustedes están hablando de un mejor rendimiento. ¿Ven? Yo puedo formular esa también como otra alternativa, incluso, ¿no? O también una sobrehidratación también, ahí esa puede ser otra, ¿o no? Sí, es que puedo hacer dulce, chicas, puedo hacer todas las hipótesis que quiera. Bueno, dejemos esa para ver la lógica de construcción. ¿Cuál sería la Sí, o contraria? podés. Sí, Ah, eso te iba a decir, o podés hacer la contraria que decías la vos hoy. nula. Sí, Claro, que no existe, que no hay ninguna diferencia en bien, pero ¿cómo puedo deshidrato. hacer esa sin que me quede una frase negativa? Porque siempre tienen que ser, las hipótesis se tienen que redactar en positivo, ¿se entiende? Pero tiene Ok, que ser la contraria, pero sin, tiene que negarla sin ser negativa. ok. ¿Bien? ¿Cómo puede ser? Em, Algo con antecedentes, que no hay antecedentes que indiquen que la No, pero hidratación. las hipótesis no se fundamentan, no se sustentan en conocimiento científico, sino de lo que observamos. ¿Bien? Hola, profe. Hola, Regi. ¿Estás bien? Más o menos, un poquito mejor. ¿Cómo ¿Me puedo puedo, contrariar esa? me puedo usar la palabra no, profe, o no? Que no nos quede negativo, Majo. No nos quede como una oración negativa. Tienen que ser afirmativas. No es que niegue entonces que, podemos que eso poner es lo contrario. los niños con 11 años mantienen un rendimiento. Ah, pero es mejor. Quieren que le saque mejor de algún, porque tienen, a ver, vamos a hacer así. Los niños con 11 años que tienen una adecuada, porque aparte es eso, hay un lenguaje también, lo que pasa que no, son muchas Claro. cosas, pero ¿qué es mejor y qué es peor? Es una valoración subjetiva, ¿me entienden? Entonces se habla de adecuado o mayor niveles, o sea, que eso después se explica en el trabajo. Pero, o que está bien y que está mal, o sea, esas valoraciones subjetivas no van en las hipótesis, ¿bien? Entonces, a ver, bueno, mejor la vamos a dejar. Bueno, los niños con 11 años que tienen una adecuada hidratación mantienen un mejor rendimiento deportivo. O presentan, vamos a poner. Y no, profe, y no puede ser, o sea, los niños de 11 años no tienen. No puede ser, no me puede quedar una Ah, oración negativa. Tienen que ¿Qué ser tiene que oraciones ser lo subjetivas. mismo? Lo mismo, pero Lo con otras contrario. palabras. Es lo Ah, contrario, es la hipótesis nula, es la contraria. ¿Por qué? Porque si esta hipótesis de investigación me sale que es falsa, me sale que no es válida, que es mi hipótesis primera, esta me sale refutada, entonces la nula, que es la del cero, me sale aprobada. Esa es la lógica. ¿Bien? ¿y no podría ser Claro, algo con porque dice los niños, porcentajes? O sea, ¿Cómo? de tantos chicos que se dieron, no sé, de 20 chicos, Te me estás 5. adelantando, de acá vamos acá, esta estadística. capaz solamente identificar los niños con una hidratación escasa, se detectó que el rendimiento deportivo ha sido escaso. Esperen, los Claro, iba a niños. decir, los niños de 11 años que sin hidratación adecuada o sin es negativo. No, pero hablamos del entrenamiento, o sea, el entrenamiento es deficiente. Presentan, eh, no quiero poner Presentan, peor, pero sería lo contrario de lo mejor. Entonces, presentan un Rendimiento entrenamiento deportivo.
espere, un crecimiento lo vamos a poner, ¿no? Un crecimiento o un mayor desarrollo. Ahí está. O sea, como un mejor desarrollo, ¿no? Pero para no poner mayor desarrollo o un crecimiento en el desarrollo, lo que quieran. Entonces acá presentan Un está menor. mal, menor. Presentan menor desarrollo en el En el rendimiento deportivo. ¿Bien? ¿Bien? Los niños de 11 años que tienen una adecuada hidratación presenta, o sea, porque acá el tema, en que en realidad como que estamos analizando, es decir, cómo afecta la hidratación obviamente pensamos siempre que desde una adecuada hidratación, obviamente sabemos que de una deficiente de hidratación no va a tener un mejor rendimiento, ¿cierto? Queremos ver cómo se afecta o no al rendimiento deportivo. Entonces trabajamos sobre esa base, que eso es otro tema. Dentro de hipótesis después están las variables dependiente, independiente, pero no nos vamos a meter, no digo porque los van a ver, los pueden ver por ahí y es todo un enrosque tremendo. No nos vamos a meter por ahí, pero esto tiene que ver con eso, que hay variables que se mantienen constantes y hay otras que se modifican, ¿sí? Por eso es independiente y dependiente. Pero bueno, bien, esa sería la nula. ¿Cuál sería la alternativa? Si esta me sale falsa, esta va a ser válida, ¿bien? ¿Cuál sería una alternativa? Ahí sí, ya pueden como más. Otras, Puede por ser otra como línea. que no se encontró ni Sí, un... no es No, O algo con impacto. respecto a la fatiga podemos usar o no. ¿Cuál? Algo con respecto a la fatiga. Lo que quieran. Cansancio. ¿Qué me dicen los niños? Dígame. Así practicamos la Los construcción de niños, hipótesis. los niños con 11 años que tienen una adecuada hidratación presentan menor fatiga a la hora de... Bien. Bueno, hidratación adecuada, presentan menor fatiga o no sé, lo que sea. O mejor recuperación. Bien. En el rendimiento deportivo o bueno, y así, alternativa uno alternativa 2 por ahí también está ligada con los objetivos específicos, las preguntas específicas, yo, de mis variables, supónganse, yo de acá, mis variables principales, que es la hidratación y el rendimiento deportivo, cuando voy formulando preguntas específicas, voy agregando otras variables específicas que tienen que ver obviamente con eso, como por ejemplo esto, digan la fatiga. Bueno, supónganse que hay una pregunta específica de este problema, yo podría preguntarme cómo afecta la adecuada hidratación en la fatiga o en la recuperación deportiva. ¿Bien? Y no estoy trabajando sobre el rendimiento, sino sobre la recuperación, como otra variable. Entonces puedo ya establecer hipótesis también. Específica una, ¿sí? Que responde a la pregunta específica una, bueno, y así. Y así pueden hacer lo que o en quieran. qué momento o qué cantidad, porque viste que También, también sí. bien, ¿qué cantidad? No es una pregunta de investigación. Porque es muy. Todas las preguntas que se pueden contestar, que si vos me decís qué cantidad, yo te voy a decir 10 ponen. No es una pregunta de investigación, ¿bien? O sea, las preguntas de investigación son más generales. Bien, bueno, hipótesis alternativa 2. Bien, vamos a la estadística. ¿Cómo podría ser frente a este problema una hipótesis estadística? Que como es la estadística, ya puedo utilizar recursos numéricos, ¿no? ¿Qué podría poner? A ver. De los 100 niños observados, 20 Bueno, presentaron, vamos, en estadística no se presentan con el número de cantidad de personas. Se muestra con porcentajes o con números absolutos, como por ejemplo, cuando deben haber escuchado, 4 de cada 10 argentinos hace tal cosa. Bien, bueno, o porcentajes. El 80% de los argentinos no llega a fin de mes. Bien, bueno, ¿cómo podría construir esto acá? el 20% de los niños que no se hidrataron adecuadamente presentaron mayor fatiga en el rendimiento deportivo. Espérate, bueno, dale. Que no se hidrataron adecuadamente. ¿Presentan? ¿Presentan? Ella usó la de la alternativa.
Sí. Mayor Déficit fatiga en en el el rendimiento rendimiento deportivo. deportivo. Mayor fatiga, ok. En el rendimiento deportivo. Bueno, y así todo lo que quiera. Bien. Miren, pregunto, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto? La hipótesis, como los otros elementos de la columna que yo dije que son, yo, eso lo digo yo, no, que es la columna vertebral de una investigación. La hipótesis, ¿tiene que estar sí o sí? Es un elemento indispensable o no? ¿Qué dice? Sí. Sí, es lo que va a guiar tu investigación, a lo que vos vas a hacer foco. Sí, todas esas funciones las tiene, pero no es un elemento indispensable. Me va a ayudar un montón, porque en esto que yo me sumerjo a investigar es muy fácil perderse en el camino, porque cuando uno de afuera como se ve poco, entonces cuando uno empieza a investigar, a buscar y empieza a descubrir cosas que de afuera no se ven, y hay, digamos, ¿no? Pero esto es mucho más atractivo para investigar que lo que yo estoy investigando, ¿bien? Entonces es muy fácil perderse e irse por otros caminos. Entonces, la hipótesis viene siendo, no sé si vieron a Nemo, que hay un pececito muy en el fondo chiquito, que tenía como un cosito acá y una luz que llevaba, bueno, vendría siendo eso, la hipótesis, ¿no? Que me guía, me ayuda a no perderme en el camino. Esa es por lo menos la funcionalidad. Pero no necesariamente, digamos, un trabajo de investigación tiene que tener hipótesis, ¿bien? Como sí, objetivo, pregunta y todo lo que hemos visto. Bien, vieron que en la clase dice un estudio de corte exploratorio no va a tener hipótesis, porque yo no sé qué, por eso, ¿por qué cuando empezó el COVID, por qué nos estábamos muriendo? ¿Se acuerdan que incluso había hipótesis, no sé, que los chinos habían inventado un virus para no sé qué? ¿Se acuerdan? Había una cantidad de hipótesis de cómo comenzó eso, que bueno, ni sabemos Pasa que bien. no estaba la conclusión y los fundamentos todavía determinados. Era puro análisis y Ex- supuestos aún. Bien. Exactamente. Entonces, sí, me ayuda, sí, pero no es algo, no es un elemento obligatorio. Pero cuando se presentan proyectos de investigación se pide, obviamente, porque es importante el recurso. Bien, ¿y para qué otra funcionalidad le ven? ¿De qué me servirá establecer postulados a nivel técnico, a nivel concreto en investigación? Además de que me guía el proceso. Pero bueno, ¿de qué me sirve? ¿No? Bien, voy yo, por una cuestión de tiempos. Es sencillo. Yo tengo todas estas hipótesis. El objetivo de la investigación es la generación de nuevo conocimiento. Entonces, no solo me guía en el acto de investigar, sino de procesar la información, porque incluso yo después en el análisis, yo voy presentando los resultados en línea con las hipótesis. Voy validando, refutando. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Bien. Entonces me va ayudando a construir el conocimiento. Este es el nuevo conocimiento, es la generación de nuevo, es como el esqueleto del nuevo conocimiento. Entonces es mucho más fácil para el investigador formular y generar conocimiento a partir de esta estructura, ¿bien? Que de la nada, por así decirlo. Entonces ayuda un montón desde ese lugar. Bien, seguimos. Hasta ahí el tema de hipótesis. Después de la hipótesis, de pregunta, objetivo, hipótesis, yo tengo que construir el instrumento de recolección de datos. Si no utilizo test o cuestionarios, ya que instrumentos que ya estén validados, yo puedo construir el mío. Bien, ¿cómo lo construyo? Ya acá empieza lo que es, ¿no? La construcción de la encuesta, lo que es la operacionalización de la variable, que tiene dos vías, ¿sí? Esperen, esto lo voy a sacar. Que tiene dos vías. Uno es como dice acá, la definición conceptual y el otro es la definición operacional. Yo tengo que retomar mis variables de estudio, la hidratación y el rendimiento deportivo. Ok, ¿se acuerdan que habíamos en el momento proyectivo, habíamos armado todo un marco teórico definiendo qué es la hidratación y qué es el rendimiento deportivo? Bueno, yo acá retomo esto, pero algo mucho más conciso. Y ya puedo armar una construcción de definición propia, ¿bien? O puedo hacer como agarrar de varios autores y armar una. O puedo tomar una ya establecida por algún autor. ¿Cómo definirían ustedes qué es para ustedes la hidratación y el rendimiento deportivo? ¿O qué es la hidratación? A ver,
presté atención porque es súper complejo este tema. Es el más difícil. ¿Cómo definirían la En hidratación? palabra lo ¿Con nuestras definimos. Sí, palabras o buscamos una sí, definición? lo que quieran. Si quieren buscar, El- tiene que ser lo más conciso posible. ¿Bien? Pero Es hay que el, establecer. el Busquen. proceso por el cual el cuerpo tiene y retiene agua para funcionar. Sí, Retiene agua. tiene y retiene agua para funcionar. Ok. Bien. El otro concepto de rendimiento deportivo. Eh, Busquen si no en internet. Sí, esto es a modo de ejercicio. Todo esto lleva tiempo, toda esta construcción, obviamente. Acá lo estamos haciendo a modo de ejercicio. es la eficiencia con la que un atleta ejecuta actividades y logra objetivos. Eficiencia. Ejecuta. Actividades y Sí. logro de objetivos físicos. Bien. Bueno, ahí las definimos por separado, pero las podemos definir también en conjunto, ¿bien? Que en realidad sería lo ideal, porque es definir no las variables en sí, sino el objeto de estudio, ¿bien? Entonces, ¿cómo se establece esa relación? Bien, esa es la definición conceptual de mis variables. Bien, ¿cómo sería una definición operacional? Tomo estas variables y las desarmo, las desagrego, ¿no? Medio mezclándolas para poder analizarlas justamente en forma analítica, en forma aislada. ¿Y cómo puedo hacer? Bueno, voy a establecer, ahí les puse dimensiones, voy a establecer primero dimensiones de análisis. Por ejemplo, miren las definiciones. Vamos a establecer dimensiones, categorías, todo esto lo tienen en Hernández Sampieri. Categorías, dimensiones de análisis o, digamos, como un paraguas de tema dentro de estas variables. ¿Qué podrían ser? A ver, proceso por el cual el cuerpo retiene agua para funcionar. Podría decir, Y ahí podría ser que el cuerpo es tanto por ciento de agua, por lo cual se necesita mantener una cierta hidratación. todo eso va Bueno, a ir en el marco teórico de ah, este ok. trabajo. Bien, eso lo vas a explicar ahí. Bien, voy a poner, pensando en una dimensión o categoría, le voy a poner uno, podría pensar, supónganse, consumo de agua. Bien, voy a ir armando como así. ¿Qué otra dimensión se les ocurre? Consumo de agua. El Eh, tipo de actividad o la cantidad de Intensidad. actividad. bien, a ver, esperen. Cantidad o tipo. Igual habla de la eficiencia. A ver, no, a ver. La intensidad, Es que eso en estaba pensando, pero principio. digo, bueno, si no, voy a poner entrenamiento como algo más global. Bien, bien, eso lo vemos después. Tres, ¿qué puede ser? Objetivos. Tratemos de Es relacionar, eficiencia con la que el atleta ejecuta actividades y logro de objetivos. bueno, objetivos. Va, porque ese Objetivos objetivo va a deportivos, tener que sí. ver con el del... Objetivos deportivos le pongo para que no. Bien. Bueno, y así. Bien. Esas son dimensiones o categorías, como paraguas de temas. Ahora, dentro de consumo de agua, ¿qué? Yo tengo la dimensión, tengo que desarmar esa dimensión temática en criterios directamente medibles y observables. ¿Sí? Por ejemplo, consumo de agua. ¿Qué dimensiones puedo tener? Decir, bueno, a ver, cantidad de líquido o agua, lo que quieran poner, eh, que se consume por día. ¿Bien? Un criterio. Otro criterio, ¿cuál puede ser? En relación al consumo de agua. Claro, sigo en la misma dimensión, sí, consumo de agua, sigo en la misma. Cantidad de líquido, ¿qué más? Tiempo de actividad realizada. Pero estoy con el consumo de agua. Puedo meter la actividad, pero que tenga que ver con el consumo de agua. Ahí es cantidad. La
Puede ser, capaz nada que ver, tipo frecuencia, la frecuencia o también el tiempo, o sea, cómo está el clima, o sea, si hace calor vas a dale, necesitar sí, más agua que si hace sí, frío. sí, lo que ustedes quieran. Consumo, frecuencia de consumo de líquido en el día. Sí, le voy a poner todo, o sea, como decir, como poner un parámetro de medición. ¿Cuál dijiste, Reggie? Ah, la temperatura. ¿Qué le podemos poner? Temperatura, Temperatura del relación ambiente. o Sí. relación entre temperatura ambiente e hidratación, ¿no? Sí. Voy a decir algo que siempre te lo hacen medir cuando solo de ¿Qué? hidratación, el color de la orina. Bueno, dale. Orina. O sea, no le pongo color porque, no sé, ahí le ¿Puede ponerle como ser dimensión. también algo con respecto a lo físico, digamos, por individuo? A ver, lo que O quieran. sea, Ustedes son de- Esto es libre. dependiendo a la Sí, contextura, la cantidad de líquido que necesitas. Bien, ¿qué puedo preguntar? Hay igual una no está relacionado con el primero, cantidad de líquido que se consume por día. pero ya dice O la sea, constitución corporal. Pero creo que no hay una proporción entre el peso y la cantidad de líquido que se ingiere, creo, ¿eh? Por lo menos lo que yo tengo entendido. Bien, entrenamiento. ¿Qué otros criterios podríamos ver en entrenamiento concretamente? Y voy a la otra parte. cantidad de horas que se entrena, Ok, ¿qué más? Cantidad frecuencia. de horas de entrenamiento. Siempre tiene Eh, que ser por día, como hicimos con el no, no, agua, no, ese o se lo puede ser, puse yo se lo puse, es para, simplemente para que entiendan la lógica. Pero sí, ustedes pero acá ponele, porque yo acá pondría frecuencia semanal bueno, o cantidad de horas también semanal. esto, ustedes son libres. Yo para ver que vean un poquito la lógica. Bien, lo dejo ahí. Podría armar más, ¿cierto? Criterios. Sí, Bien, Tipo de tipo de entrenamiento, entrenamiento. puede ser aeróbico, anaeróbico. bien. Puedo ver lo que quiera. Perfecto. Supóngase que yo dejo esos tres dimensiones. Ahora voy a armar mi encuesta. Bien, voy a armar una encuesta para estos niños, los niños o los padres, lo que sea. Bien, entonces tomo la dimensión y de cada criterio yo voy a empezar a armar preguntas. No es que es un criterio una pregunta. No, yo de un criterio puedo tener más de una pregunta, que pregunto lo mismo de distintas formas. ¿Vieron? Porque si vieron que van al médico y el médico pregunta, ¿fuma? Y todos decimos no. ¿Toma alcohol? No. O sea, si preguntamos directo, sabemos que entonces investigar es como saber, ¿vieron? Esto es como periodismo, o sea, literal, el periodismo, el periodista investiga. Entonces, puedo preguntar Las, varias preguntas en un mismo criterio. Bien, para el primer las encuestas, criterio, las preguntas tienen que ser siempre cerradas. en un cuestionario puede haber, Sí, eso no lo hemos visto todavía el tipo, pero ok, hay cerrado, semi y abierto, que el abierto es más ok. del quali. Pero que vos podés dar opciones, cerrado cuando vos le das las opciones. Abierto es cuando vos decís, bueno, ponele que marque, que le preguntes directamente, ¿cuántas veces o qué cálculo pensás que consumís? Ponele, ¿cuánto líquido o agua consumís en un día? Si vos los pones para que escriba la respuesta, eso ya no es cerrado. Para que sea cerrado, le podés poner de 500 centímetros cúbicos a 1 litro, de 1 litro a 2 litros, no sé, ¿entendés? Como opciones. Bien, eso es estructurado. Bien, del primero, cantidad de líquido que se consume por día. ¿Qué podríamos preguntarle a niños, pensando que son niños de 11 años y tenemos que adecuar el lenguaje? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Cuántos ¿Cuántos vasos vasos? de agua tomás al día? Dale. Claro, iba a decir botella, pero las botellas son de diferentes cantidad, así que ¿Cuántos no sé vasos de exactamente. agua O bueno, aproximadamente. sí, tomas al día? Bueno, tomas al día. ¿Cuántas veces en el día sentiste sed? Bien. Y la voy a anotar esa porque ¿cuántas veces al día sentiste sed? Consumiste, no. Sentiste. Capaz arriba se puede poner relación entre tomar agua y la sensación de sed en relación a esa, Bien. como variante Esto lleva un arriba. montón de tiempo, no es sencillo.
Bien, es mucho tiempo de procesamiento y aparte nos falta todo el marco conceptual que no sabemos nada de hidratación, digamos, para poder analizar esto. Pero bueno, bien, ¿qué voy a hacer acá? El recurso más utilizado es la famosa escala de Likert, que la tienen también ahí en Hernández Sampieri, y yo algo les he nombrado. Por ejemplo, bueno, acá va a ser distinta la pregunta. Voy primero a esta. ¿Cuántas veces al día sentiste? Ah, están todos hablando de cuánto, bien. Pero también les podría preguntar que yo acá qué opciones les puedo dar. O si fuimos con el color de la orina, preguntarle cuál fue, y darle opciones. ¿Cuál fue el color de tu última vez Bien, que, pero fíjense que todas las preguntas apuntan y las que están formulando cuántos, cuál, o sea, le preguntan. claro, Pero yo también bueno, podría preguntar para poder utilizar la escala de Likert. Yo acá le voy a poner opciones, ¿no? Y en márgenes, supónganse, cuando hablo de cantidad pongo márgenes. eh, pero si yo le pregunto, eh, ¿sentís cuando tomás agua durante el entrenamiento, sentís que tu rendimiento deportivo mejora? Entonces, bien, o sea, yo ahí no le estoy preguntando cuántos, ni en cantidad, digamos, sino le estoy preguntando sobre su percepción frente al rendimiento deportivo, ¿o no? Porque no estoy yendo yo a medir el rendimiento deportivo, le estoy preguntando, es un cuestionario para los chicos, ¿cómo evalúo? ¿No? Entonces va a ser todo a través de la percepción de ellos, ¿cierto? Entonces yo les puedo preguntar directamente eso, es decir, eh, bueno, ¿sentís que cuando tomas agua antes, durante y después, el rendimiento deportivo mejora o tu rendimiento en el juego mejora? ¿Bien? ¿O tu actividad, sentís que tenés energía hasta el final? No sé, porque hay que adecuar también la pregunta a la respuesta. Ahí sería bien cerrada, ¿sí o no? La respuesta. No, por eso quiero aclarar. Esta, la voy a borrar porque no iría para esto, la escala de Likert. No, ahí no es sí o no, porque en investigación sí o no, las cosas no son blanco o negro, ¿bien? Entonces, ¿qué le voy a poner? Frente a esa pregunta, le puedo poner, que ya les he nombrado otras veces, creo, ¿no? Siempre, A veces, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Bien, este es un ejemplo. La escala de Likert habla de 5 elementos o 4. ¿Sí? Yo puedo poner, o también frecuentemente, en lugar de siempre frecuente, también se utiliza mucho frecuentemente, poco frecuente, ¿no? A veces, o en la escala de 4 es frecuentemente, o muy frecuentemente, frecuentemente, eh, como era no frecuente, bueno, no me acuerdo, pero sí, o sea, en esta escala de valoración, ¿no? Porque nunca, repito, las cosas van a ser ni blancas ni negras. Si yo me quedo con esa dualidad, no estoy profundizando, digamos, en lo que es la ciencia. ¿Bien? Entonces, bueno, la escala de Likert funciona así. Pero bueno, lo que más me interesa es que vean todo el proceso de construcción. Hay un método de construcción de la encuesta, del cuestionario, donde esto yo lo construyo a partir, no, construyo todas las preguntas con las valoraciones, tengo que mandarlo a evaluar por 3 pares expertos que me den la validación. Después tengo que hacer tipo pruebas pilotos, ¿vieron? A ver si se comprendió lo que quise preguntar, si funciona, si tengo la respuesta que quiero, o sea, que quiero, que espero, que formulé para eso. Y después de ahí, cuando se pasa por todo ese proceso, se envía o se aplica, ¿bien? Así que fíjense lo complejo que es el método. Pero bueno, este más o menos sería lo que es el proceso de construcción del instrumento desde acá, ¿bien? Súper técnico, ¿no? Y el hecho de cuántas personas lo estén haciendo también va a hacer que sea más, me sale decir, problemática la investigación. Por la O sea, muestra. tiene más distintos puntos de vista, porque cuanto más personas seamos las que Bien. estemos trabajando, Eso lo vamos a ver la clase que viene, que yo me confundí de clase y tenía esa clase pensada para hoy, que es la muestra, es la clase 10 que tienen en esta semana. Eso habla del último componente de este proceso del diseño metodológico, que es el segundo momento, ¿sí? Diseño, enfoque metodológico, muestra y después esta parte de construcción del instrumento de recolección de datos. Y ahí termina el segundo momento de Sabino, el metodológico. ¿Bien? Pero ahí lo vemos, eso lo vamos a ver la clase que viene, sí. Hola Maca, no sé si te había saludado.
Es mucho, ¿vieron? Es mucho, yo lo sé. Bueno, gente, escríbanme en el chat, igual son poquitos más o menos los tengo, pero por las dudas escríbanme, pongan algo para que les quede el registro del presente, así después se los cargo. Bien, de tareas, no, nada, ¿sí? Nada más ver del cuestionario, a ver que, si tienen alguna duda conceptual, lo vemos la clase que viene y nada, vemos, entonces muestra la clase que viene y listo, digamos. Comiencen a armar el TIF, por favor, si quieren también, así ya lo podemos empezar a ver si tienen dudas, porque todo esto que estamos viendo ahora tiene que estar en el TIF, literal, por lo menos desde la teoría. Bueno, ¿alguna No. duda, alguna Yo me consulta? puedo quedar un segundito, profe, a Sí, comentarle algo. sí, sí. Gracias, profe. Buen Bueno, fin de. gente, bueno, que estén muy bien, que tengan muy lindo fin de semana, que disfruten, que Nos descansen. vemos. Chau, Chao, chau. profe, hasta luego. Chau, que estén Gracias, muy bien. profe, buen Chau, fin chau. de... Reggie paró de grabar o... Sí, no, no importa, es indistinto. No, era para comentarle que primero, perdón por conectarme tarde, No, no, pero las chicas me habían avisado. Si es más, te había sí, tuve que notado. ir a la guardia porque tenía un dolor horrible de cabeza, sentía Ay, adormecida la no, cara y me asusté. no. Ya estoy mejor. Me ¿Es inyectaron estrés? y ya. ¿Es estrés o no? Y yo quiero creer que sí. Me Seguro. dijo migraña crónica y me dijo que vaya al neurólogo, pero bueno, nada. Ay, no Problema veas para que la semana que viene. sufrís. Pará, yo te digo, yo sufrí un montón de eso y descubrí con los lácteos. O sea, la lactosa te aviso, no sé Te si. hace. Yo la primera, en la adolescencia he tenido este dolor de cabeza y terminé en el psicólogo.